Hola, muy buenas tardes compañeros y los presentes que nos acompañan el día de hoy. Este es nuestro producto integrador de aprendizaje y nuestro equipo se conforma por 11 integrantes, que son Juan Carlos, Brenda, Leslie, Roberto, Javier, Erwin, Yareli, César, Carlos, Azael y su servidora Devani Guadalupe. Para comenzar este PIA, pues hablaremos de los 5 temas vistos en el transcurso del semestre. Primeramente, lo que son los desafíos internos y externos del capital humano, la importancia de la interpretación en las leyes respecto a la Ley Federal de Trabajo, el outsourcing, la seguridad social y las tendencias del capital humano. Como objetivo de nuestro presente producto integrador de aprendizaje, en relación al capital humano, es reforzar y adquirir los conocimientos necesarios para poder planear, implementar y evaluar proyectos que le aporten valor a la empresa, pues basándonos, claro, en lo que son los procesos de recursos humanos, así también como analizar temas para reforzar nuestros conocimientos que adquirimos en el transcurso del semestre. Para comenzar con el primer tema, que son los desafíos internos y externos del capital humano, primeramente nos quedamos con 4 puntos, lo que es preparar las organizaciones para poder sobrevivir. ¿A qué se refiere esto? A definir las reglas del juego, es decir, tener la capacidad de gestionar y compartir nuestros conocimientos a la empresa y a los demás colaboradores. Esto, claro, manteniendo una capacidad para poder razonar. Esto le dará a futuro competitividad a la empresa, así también para nosotros tener la capacidad de tomar decisiones. Esto, a final de cuentas, al momento de tener alguna problemática, sabremos a futuro darle una solución que beneficie tanto al área y a la empresa. Además, algo importante con lo que nosotros nos quedamos es el ser competente, ya que es un elemento clave y muy fundamental, ya que esto define lo que podemos hacer, lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer. Es decir, complementar nuestros conocimientos con nuestra voluntad de poder y querer realizar las cosas. Asimismo, el ser competente nos enfocamos más en ser eficaces, ser eficientes y ser efectivos en la empresa. Esto para poder desempeñar nuestras habilidades y conocimientos. Y por último, el saber que el objetivo del capital humano es poder motivar, el desarrollar y el conocer, algo que a final de cuentas a futuro nos podrá ayudar como futuros administradores. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Emilio Quintana Lagarza y yo voy a continuar con el tema de desafíos internos y externos del capital humano. Y por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención de este tema fue todos los cambios de nombre que tuvo el término de recursos humanos, así como por ejemplo en 1920, que antes era conocido por oficina de personal, luego relaciones industriales, después recursos humanos, después se cambió a capital humano y finalmente en la actualidad se conoce como gestión o desarrollo de talento. Y lo que más me llamó la atención de esto es el hecho que con los cambios de nombre se puede ver y entender cómo viene este departamento y cómo ha estado evolucionando durante los años. El hecho de que al principio solo se veía como liderar con personal, al día de hoy se ve más como tratar de desarrollar los talentos de los empleados. Como en un tiempo se veían literalmente como recursos de la empresa o como lo veían como tratar de navegar las relaciones de estas personas. Después, el tema empieza a hablar sobre los objetivos tradicionales de los recursos humanos, así como el reclutamiento, selección, entre otros, y luego habla sobre los objetivos fundamentales de la administración de capital humano, así como los objetivos corporativos, el cual viene siendo cumplir las obligaciones legales, o que los objetivos funcionales es la planeación del capital humano, entre otros objetivos y otros ejemplos. Y la última parte del tema que me llamó mucho la atención, hablar sobre los desafíos y que uno era el hecho de que en la actualidad hay muchos trabajos en ambientes virtuales, aunque probablemente por el COVID muchas empresas se tuvieron que actualizar y prepararse para esta nueva vida. Por ejemplo, en mi trabajo simplemente tenemos que ir 2 veces a la semana, 3 de esas vienen siendo home office y las veces que vamos a la oficina realmente no es que tengamos que ir a la oficina, simplemente es más como para que no se pierda la convivencia entre nosotros. Y otro ejemplo que también se puede dar es el hecho de cómo al principio de la pandemia, pues la universidad, los maestros y los alumnos tuvimos que adaptar pues a esta nueva forma de aprender y por ejemplo en este semestre que sigue siendo en línea
podemos ver, por ejemplo, el profesor Alan Saúl, cómo es muchísimo más dinámico, y el hecho de que prácticamente te hace sentir como que si estuvieras en el salón con él, mientras que otros maestros pues siguen siendo nada más como que cada quien expone sus temas y haces tareas y ya. Entonces eso también es como un desafío para las empresas en cuanto a una barrera de entrada. También habla sobre las megas tendencias actuales, y la que más me llamó la atención era el de las nuevas tecnologías, por el hecho de que ahorita estamos en medio de la revolución 4.0 y que ya hasta se ve venir la revolución industrial 5.0 con la llegada de la inteligencia artificial, lo cual ahorita está de moda. Hay un montón de videos de esto, hay muchas imágenes que se están creando, poniendo en riesgo los trabajos de los diseñadores y hasta de animadores. Hola, soy Javier Macías y yo voy a tocar el tema de la interpretación de las leyes, que en mi opinión es una de las bases tanto como de la materia, como de pues ya estar aplicando las leyes, y no solo las leyes de la ley del trabajo, sino cualquier otro tipo de ley o norma establecida en cualquier lugar, porque pues definitivamente es necesaria para implementar las acciones correctas que cumplan con lo que realmente está pidiendo la ley. Y en esta primera definición nos dice que viene del latín interpretatio, que quiere decir venir en ayuda de alguien, servir de intermediario, de traductor, a efectos de aclarar, explicar o hacer accesible en un lenguaje común algo que es difícil de entender, como por ejemplo los sueños, otro idioma, un diagrama, o en este caso las leyes. En el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos dice que una vez que tengamos claro el alcance de las normas jurídicas, su supuesto y su consecuencia, únicamente se deberá de aplicar la consecuencia de esa norma a quien haya encuadrado o encajado perfectamente en lo que nos quiere transmitir esta norma. Es decir, si la conducta de una persona es similar a la que establezca la obligación, no se podrá aplicar la norma fiscal. Es aquí donde entra el tema de la interpretación, por lo que nos menciona este artículo que de ser el caso donde una norma sea confusa en cuanto al alcance, el juzgador puede acudir a cualquier método de interpretación, como lo son la gramática, lógica, extensiva, estricta, histórica, económica y teleológica. Aquí tenemos 4 definiciones que se me hicieron a mí muy apegadas a lo que es el concepto de interpretación. La primera nos dice que se trata de atribuir el sentido o significado a un fragmento particular del lenguaje. La segunda nos dice que es desentrañar el sentido de una expresión, donde se interpretan las expresiones para descubrir lo que significa. La tercera nos dice que es diferente la interpretación que el concepto de aplicación, donde una persona primero interpreta el texto o la ley y luego aplica las normas jurídicas. Y por último nos dice lo interpretable no es la voluntad del legislador, sino del texto de la ley. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cavazos Vázquez. Les hablaré sobre lo que más me pareció interesante conforme al apartado de la ley del trabajo y en la interpretación. De la ley del trabajo como tal, me pareció un poco más relevante lo de las reformas, las tantas reformas que había tenido la ley federal del trabajo. Una, por ejemplo, es la del 2012, que habla más que nada pues sobre la regulación de la subordinación o el outsourcing, o también sobre el pago de salarios por medios digitales. Es un tema muy importante sobre el cual abordar, ya que el outsourcing había venido tomando mucho revuelo en los últimos años. Sin embargo, muchas empresas se dedicaban más que nada a abusar de esta nueva faceta de la subordinación, en la cual a los trabajadores simplemente no les tocaban las prestaciones que tenían que ser, no les respetaban sus contratos al momento de
de renunciar o despedirlos. No sabían a qué empresa les tocaba, si a la que le prestaba el servicio o a la que los contrató. Ese era un tema muy el cual debía de indagarse de gran manera, y no se hacía de la manera correcta, y con la reforma del 2012 pues se regularizó un poco más todo ese tema y se prohibió en cierta forma el outsourcing para pasar a otras reformas, a otros cambios, los cuales les beneficia más a los trabajadores más que aprovecharse de ellos. Asimismo, por último, me parece importante también definir el apartado del trabajador de confianza, que dice la ley que según el artículo 9, que el trabajador de confianza se define, depende de las funciones que éste desempeña y no a la designación de la naturaleza del puesto. Es importante definir bien las diferencias entre cada uno de estos, ya que muchas veces se puede confundir un trabajador de confianza con uno operativo, el cual el trabajador de confianza pues muchas veces no goza de algunos beneficios que sí lo tienen los operativos, como pueden ser el beneficio a las horas extras. Cuando su trabajo lo requiera, pues es necesario quedarse horas extras sin poder ser acreedor de un pago de como tal, por definición, por concepto de horas extras, entre otros conceptos, los cuales muchas veces no tienen estos beneficios, ya que por lo general gozan de un sueldo por encima de los trabajadores operativos. Hola, mi nombre es Brenda y yo les voy a hablar sobre, con lo que me quedo de esta materia, con los diferentes puntos que se me hicieron muy interesantes, que se vieron al transcurso de este semestre, que digo del semestre y de que nos va a quedar con un aprendizaje para toda nuestra vida profesional cuando ya ejerzamos nuestra licenciatura, ¿verdad? Hay muchos puntos claramente que son muy importantes. Bueno, realmente todos son muy importantes, hablando como cosas del INSS, del Seguro Social, del trabajo, muchas cosas. Pero yo me enfoqué un poco más sobre puntos como el outsourcing, como la ley del trabajo, sobre los salarios, tiempos extras, temas así, ¿verdad? Porque ahorita actualmente yo estoy trabajo y estudio, que creo que no soy la única, y creo que la mayoría en este semestre, que es octavo, noveno, pero yo no llevo esta materia adelantada, estamos viendo que la mayoría tienen sus trabajos y ya es más fácil entender estos puntos de los artículos. Primero que nada, quiero decir que en lo personal, en mi empresa están surgiendo muchas situaciones con trabajadores. ¿A qué voy? Que yo viendo tal cual estas clases que hemos visto a través del semestre, con cosas que estoy viendo en lo personal, en mi trabajo, que sí van muy de la mano. Realmente, hoy pasó esto, y estamos viendo un tema y van muy al raíz de que los salarios, que la prima vacacional, que el finiquito, qué pasa si trabajo en su hora de comida y cosas así. Realmente me está ayudando mucho más a entender esto. Yo antes, a diferencia, con 3 materias y no trabajaba, lo veía pero no entendía, porque simplemente era estudiar para pasar, pero realmente creo que lo mejor es estudiar y poner. Hola, mi nombre es Leslie Don Juan López, soy parte del grupo IR del equipo número 3. Este es mi contribución respecto al proyecto integrador de aprendizaje.
de la materia de Seminario Legal Fiscal. Como vimos durante el semestre, hay diferentes tipos de relaciones de trabajo. Una de ellas es el outsourcing, en donde no es una relación directa entre trabajadores y la empresa. La diferencia es que hay un intermediario, hay alguien de por medio, quien se encarga de reclutar gente para así encaminarlos a que trabajen mediante ciertas temporadas dentro de empresas prestando los servicios que se ofertan y que la empresa requiera. Estos trabajadores no pueden y no deben y están en su derecho de no hacer exactamente las mismas tareas que otros trabajadores que están de planta. Deben especificar las labores, deben ser concisas, deben ser específicas. Asimismo, recordemos que la empresa contra la parte que contrata no debe... Buen día, mi nombre es Roberto Jaramillo, matrícula 1860-122, y el tema que voy a estar hablando es el tema número 4, el seguro social. Y para, empezar, los temas se desglosan el marco legal de la ley del seguro social, reglamento de las leyes del seguro social, el sujeto y obligaciones patronales ante el IMSS y el salario base de cotización, que referente a los pagos de cuotas ante el IMSS. Empezando con el marco legal de la ley del seguro social, en el artículo 31, en el fraccionamiento número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es una obligación que los mexicanos contribuyan los gastos públicos, así como la federación, como el Distrito Federal o del Estado y municipio que residan, de la manera que proporcionan equitativamente o que se disponga lo que son las leyes. Y para seguir lo que es el reglamento de la ley del Seguro Social, aquí manejamos 4 puntos importantes, que es en materia de afiliación, la clasificación de la empresa, la recaudación fiscal, las prestaciones médicas ante el IMSS, el seguro social obligatorio para los trabajadores de construcción por obras de tiempo determinado. Más que nada también el trámite, la resolución de quejas administrativas ante el IMSS. Y lo que vimos también fue la prestación de servicios en la guardería. Aquí también, para que tocar el punto de que ese servicio social o el seguro social, de hecho en el artículo 2 y 5 de la ley del seguro social lo maneja de esta manera. La seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios de subasistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual, colectivo, así como el otorgamiento de la pensión en su caso y el previo cumplimiento de los requisitos legales. Y esto nos lleva también a, a los sujetos que también, cuáles están asegurados. Y en el artículo 12 también maneja lo que son los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, que estos son todas las personas conforme a lo que está estipulado en el artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, que aquí ya se ligan, que presten en forma permanente o eventual o de otro carácter físico o moral las unidades económicas sin personalidad jurídica en servicio de personal subordinado. Esto que nos lleva a que son los socios o las personas que determinan un ejecutivo del derecho en las personas trabajadoras también del hogar, y pues en términos y condiciones que señala la ley y el reglamento correspondiente. También las obligaciones, que también es muy importante que lo conozcan los patrones. En el IMSS, en el artículo 15, maneja que tienen que estar registrados e inscribirse al instituto para comunicar altas y bajas ante el IMSS, llevar un registro, determinar cuotas del obrero, permitir las inspecciones o visitas domiciliarias. Todo esto tratándose
de los patrones, ¿verdad? Y pues cumplir las obligaciones que les impone la ley del trabajo también, que esté ligado, y asimismo también pues todas las disposiciones que conlleve una ampliación, ¿verdad? En cuanto la conformidad de las obligaciones de los patrones. Y el salario base de cotización y las cuotas se integra con los pagos de hechos en efectivo y las gratificaciones de percepciones. Más que nada aquí viene siendo la alimentación, la habitación, las primas, las comisiones y los que son trabajos en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se esté entregando extra. Todo esto para que se lleve también un registro de este mismo. Y pues, los pagos de cuotas a obreros patronales del IMSS. Bueno, más que nada, pues se causan por mensualidad vencidas y el patrón está obligado a determinar los importes de formatos impresos, bueno, usando más que nada un programa autorizado por el instituto, asimismo presentar ante el instituto las cédulas de determinación de cuotas y pues todo eso también está pactado en la ley federal, perdón, ley del Seguro Social en el artículo 39. Y esos son los temas que más tuvimos que abordar en el Seguro Social. La Ley de Seguro Social nos menciona que su principal objetivo es poder garantizar derecho a la salud, asistencia médica, pensión garantizada por el Estado, ahorro de retiro y más. Los patrones tienen que cumplir con el registro, dar altas y bajas, cumplir con la ley y las obligaciones que ésta conlleva. Poder conocer estas obligaciones es importante tanto como para el patrón como para el empleado, ya que estos garantizan a las personas su dignidad humana, porque protege a los trabajadores y a sus familias de eventos que pueden llegar a poner en riesgo su integridad. Poder conocer más sobre estas leyes y obligaciones que tiene el patrón durante clases fueron de gran interés para mí, ya que considero que como futura administradora es de gran importancia conocer de estas leyes, porque en un futuro, si puedo abrirme la oportunidad de tener un puesto en una empresa, en el Departamento de Recursos Humanos, podré tener las habilidades y el conocimiento para poder lograr y poder garantizar un ambiente laboral bueno para los empleados, manteniendo un ambiente tranquilo, seguro, de calidad, y no solo eso, sino que también poder lograr una rentabilidad a la empresa para que pueda seguir cumpliendo con estas obligaciones y leyes que a lo mejor algunas empresas puedan llegar a no tenerlas por completo, y poder cumplir de una mejor manera estas leyes para poder garantizar lo mejor para los empleados. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Damián Sánchez González, y del tema del capital humano, algo que me pareció fundamental y para mi equipo son las características que se encuentran dentro del capital humano o su entorno global, el cuales son límites de una organización en las cuales puedan llegar a afectar en la forma en que operan, ya sea representando oportunidades o amenazas que puedan beneficiar o afectar a la organización. El capital humano, algo que me pareció muy fundamental y para mi equipo fueron las características del entorno global, el cual son límites de una organización y pueden llegar a afectar en la forma en la que operan, ya sea representando oportunidades o amenazas para la organización. Tras los pasos de los años, la gestión del capital humano ha estado cambiando de manera positiva. Por ejemplo, en los años 80 las empresas se enfocaban en posicionarse en el mercado mediante su capacidad financiera y su capacidad de producción para poder posicionarse en el mercado, sin importar qué tanta carga de trabajo tenían los trabajadores con tal de producir más. Esa era la forma en la que ellos competían. No les importaba motivar al trabajador, a retenerlo para que se quede en la compañía, que se sienta cómodo con las personas de trabajo con las que
se relaciona. Estos métodos es como actualmente, poco a poco, las empresas se están integrando a una nueva tendencia, reteniendo sus empleados de manera correcta. Actualmente hay 3 tendencias globales que están haciendo presencia en la gestión del capital humano. Primero, el cambio en la demografía del talento. Por ejemplo, yo como practicante en una empresa quiero crecer y obtener conocimientos. Por mi edad, pues prácticamente no sé nada sobre las actividades que realizaré y sobre el puesto que desempeñaré. Si yo en mi área de trabajo me relacionara con las personas con mayor experiencia, puedo aprender todavía mucho más de lo que yo aspiro. Segunda tendencia, el cambio en las relaciones entre las compañías y los empleados. Cambiar la perspectiva de ver a tu empleado como un simple subordinado y mejor verlo como un consumidor, como cliente. ¿Qué es lo que quieres de tu cliente? Que te compre tus productos, tus servicios. ¿Y cómo harás para retenerlo y que siempre te compre? Ofreciéndole ofertas atractivas, un buen servicio, un producto de calidad, etc. Pues eso mismo tienes que hacer con tus empleados. ¿De qué manera? Respeta sus horarios de trabajo, dándole un área de trabajo agradable, buena ventilación, iluminación, herramientas, etc. Por último, la dirección y función de RH se convierte en director de la experiencia del empleado. El trabajador se siente cómodo en su área de trabajo. La comida que se le proporciona es buena en el sentido de la calidad, que no esté echada a perder o que esté cruda. Los riesgos en el área de trabajo son constantes. Estas y más preguntas deberían ser tratadas para que el trabajador labore con las mejores condiciones posibles. Lo que me llevo de este semestre para el Producto Integrador de Aprendizaje son las experiencias que nos compartió el maestro y conocer las distintas leyes como la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo. Me llevó el aprendizaje que obtuve, que antes no tenía y que me va a ayudar en mi experiencia laboral, así como pues, el apoyo que tuvimos de todos nuestros compañeros y sobre todo del maestro que siempre nos estuvo apoyando y nos compartió su conocimiento. Sé que estas habilidades me ayudarán para desempeñarme mejor en mi carrera y en el ámbito laboral cuando nos toque ejercer en las distintas empresas donde podamos trabajar. Agradezco a mis compañeros y al maestro por lo aprendido durante el semestre y por todo lo que nos apoyaron.